Hoy vamos a desgranar un documento del siglo XIX que es realmente fascinante. Y ojo, no es una simple crónica de guerra, es algo mucho más revelador. Es un auténtico plan estratégico, un proyecto con todo lujo de detalles para la expansión del Estado chileno sobre el territorio de Arauco. Vamos a meternos de lleno en él. A ver, es que el autor va directo al grano, no se anda con rodeos. Nada más empezar, el texto suelta una frase que es una declaración de intenciones en toda regla. Nuestro deber primero es someter. Esta frase es la clave, la piedra angular de todo lo que vamos a ver. Aquí no se habla de negociar ni de coexistir. No. El punto de partida, lo fundamental, es la subyugación. Así de claro. Para poder entender este plan, lo primero es intentar ver esa frontera con los ojos del autor. Para él no era una simple línea en un mapa, que va. Era un problema de raíz, una fuente constante de inestabilidad que estaba justo en el corazón de su proyecto de nación. Y aquí está el quid de la cuestión. Para el autor, intervenir no es una opción, es que es una obligación del Estado, algo que no se puede eludir. La justificación es la seguridad, la protección de los ciudadanos y, por supuesto, la consolidación del territorio, un deber que, según sus propias palabras, no puede ponerse en duda. Pero bueno, ¿cuál era exactamente esa amenaza? El documento va mucho más allá de la idea de una guerra abierta. Lo que describe es un peligro, digamos que más sutil, más persistente, que estaba ahí latente incluso cuando todo parecía en calma. Fijaos en esta dualidad, porque es muy interesante. Por un lado, el propio texto reconoce que hay un estado de quietud o paz, pero casi en la misma frase lo desecha, lo califica de ilusión. Dice que es una calma tensa que solo está esperando la oportunidad para saltar por los aires. En su mente no hay paz, hay una guerra latente. El autor, además, entra en detalles sobre las causas de esa inestabilidad. Habla de las dinámicas internas que eran muy complejas, como el miedo que existía entre las propias tribus, y hasta pone el ejemplo del cacique Colipi. Describe el pánico constante de los colonos, y al final, la conclusión es que esa frontera independiente es un obstáculo que impide que la nación se complete, que se cierre. Vale, con ese diagnóstico sobre la mesa, el documento no se limita a describir el problema, propone una solución. Y no una solución cualquiera, sino una solución total, metódica y, sobre todo, muy planificada. Vamos a ver cómo se articula este plan. Esta cita lo deja meridianamente claro. La idea es acabar con las improvisaciones. El autor insiste en que hace falta un plan fijo y sistemático, y que tiene que estar apoyado por recursos suficientes. O sea, que esto no es una simple operación militar, es un proyecto de Estado con mayúsculas. El plan, entonces, se sostiene sobre dos grandes pilares que tienen que funcionar a la vez. El primero, la fuerza militar para someter y para controlar, y el segundo, un programa de asimilación cultural y social, para integrar y, en último término, hacer que la diferencia desaparezca. Poder duro y poder blando, mano a mano. Venga, vamos a desglosar el primer pilar. La estrategia militar que se propone es muy concreta, y su objetivo no es solo combatir. Se trata más bien de una demostración de poder muy calculada. Aquí está la lógica que hay detrás. El objetivo de usar la fuerza no es tanto ganar una guerra, sino evitarla. Se argumenta que una presencia militar tan abrumadora que infunda respeto es la manera más eficaz y a la larga menos sangrienta de conseguir que se sometan. Y todo esto se traduce en acciones muy específicas. El plan propone ir moviendo las fortificaciones cada vez más adentro, aumentar el número de soldados para que las ocupen y, esto es fundamental, usar ese escudo militar para introducir y proteger a los colonos. Ellos son la verdadera punta de lanza de la ocupación del territorio. Pero la conquista no acaba con los militares. Ahora pasamos al segundo pilar, que es, si cabe, todavía más ambicioso, la transformación completa, a nivel social y cultural, de toda la población. Para entender este segundo pilar, hay que pararse en una palabra clave: reducción. Hoy nos puede sonar a algo simple, a disminuir, pero en el lenguaje de la época su significado era tremendo. Significaba un proceso total: someter, civilizar y absorber por completo a la población indígena, hasta que simplemente dejase de existir como un grupo diferenciado. El orden de los factores aquí sí que altera el producto. El autor lo tiene clarísimo. Primero, la sumisión. Considera que es un error garrafal intentar civilizar a un pueblo que todavía es independiente. Dice, literalmente, que sería obra de un siglo. Así que primero la fuerza y después la asimilación. Las herramientas para esta asimilación eran de todo tipo, algunas muy sutiles. Se proponían misiones religiosas, por supuesto, pero también un enfoque muy estratégico en educar a las mujeres, porque se las veía como el vehículo ideal para transmitir los nuevos valores a sus hijos. Se buscaba el roce, el contacto con los colonos, para cambiar las costumbres locales, e incluso se sugería crear un sistema administrativo a medida para que la transición fuera más suave, menos conflictiva. Cuando juntamos todas las piezas del puzzle, lo que tenemos delante no es solo una estrategia militar,
Es toda una ideología, una forma completa de entender cómo se debe construir un Estado y una nación. Y así es como todo el sistema encaja. Se ve perfectamente cómo cada pieza tiene su función. El ejército crea las condiciones de control. La colonización ocupa el espacio físico. Y la estrategia cultural busca básicamente disolver la identidad del pueblo conquistado. Un sistema redondo, integral. Al final, el objetivo último no puede estar más claro. Borrar la frontera. Borrarla del mapa sí, pero también de la mente. Que lo que antes era un territorio autónomo se convierta, sin más, en una parte indivisible del Estado, indistinguible del resto. Una asimilación total, territorial, política y cultural. Y claro, todo esto nos deja con una pregunta final, para darle una vuelta. Al analizar estos proyectos históricos, lo que vimos son las ideas que dieron forma a los países y a las fronteras que hoy conocemos. La cuestión que queda en el aire es, ¿de qué manera estos planes del pasado siguen resonando, siguen teniendo un eco en los desafíos y en las realidades de nuestro presente?